Continuando con el dibujo de nuestra bobinadora, lo que vamos a hacer ahora es la base, esta pieza de color verde. Pero antes quiero mostrarles algo con respecto a lo que les estaba comentando en la primera parte. Entonces vamos aquí en nuestra pieza, le damos presentación, eliminamos o suprimimos esto, ahora en esta pestaña y en esta. Ahora van a ver, esperamos un poco. Aquí le vamos a dar esta vista para que nuestra pieza se presente aquí con la vista frontal, aquí con la vista de perfil y aquí con la superior. Y esta última es la vista isométrica. Y todo esto se ha generado de esta única pieza, ¿sí? Ahora bien, estos 4 dibujos que están acá están en 2D. Y si nosotros quisiéramos dibujarlo en 2D, tendríamos que dibujarlo en forma independiente cada uno. Y siempre teniendo en cuenta, como por ejemplo estas líneas punteadas, que significa que este detalle está detrás de algo. Y eso es para cada uno de estos dibujos o vistas de alguna pieza. Por ejemplo, por aquí también tenemos estas líneas punteadas, que es el detalle del agujero. Y también por aquí. Entonces, al dibujar en 2D, siempre tenemos que estar pensando en todos estos detalles. Además de eso, hay otra cosa más, que son las medidas, las cuales deben guardar concordancia entre una vista y otra. Y si cometemos algún error en alguno de esos detalles, ya la interpretación de nuestro dibujo se hace un poco más difícil, ¿sí? Por supuesto que hay dibujos y planos que debemos de realizarlo en 2D por diferentes motivos, ¿de acuerdo? Una cosa más que les quiero mostrar por ahora, la acotación. Por ejemplo, vamos a acotar esto y esto. Y por supuesto que ambos son iguales o nos dan la misma medida porque se trata del espesor de nuestra pieza. ¿Sí? Muy bien. Pero esto lo vamos a quitar porque no es técnicamente correcto repetir una misma medida de una vista en otra, salvo excepciones por supuesto. Y así vamos acotando a toda nuestra pieza. Bien, por aquí ya tenemos nuestro dibujo con todas sus medidas, y si ustedes desean este archivo para ir practicando o siguiéndonos con el dibujo, solo tienen que enviarme su correo mencionando de dónde son, por supuesto si son de Perú, la región, y con gusto se los estaré haciendo llegar. ¿Sí? Muy bien, entonces empezamos de una vez con nuestro dibujo. Pero primero vamos a ocultar esto en su capa, aquí capa biela, color azul. Cerramos, ahora sí lo trasladamos a su capa y lo ocultamos. Ahora sí podemos trabajar. Entonces primero aquí en frontal, para que la pieza nos salga en la posición en la que lo vamos a necesitar. Ahora insertamos polilínea, 25 para aquí, 25 para arriba, 3 para este lado, 22 para abajo, otros 22, clic derecho y cerramos. Lo acomodamos para extruirlo. Aquí extrusión, seleccionamos y extruimos una longitud de 150. Aquí estructura alámbrica y ahí lo tenemos. ¿Vieron qué fácil? Ahora seleccionamos aquí vista superior para dibujar unos círculos que luego serán unos agujeros. De aquí a aquí 10 y 4.5 de radio. Ahora este círculo hacia abajo también 10. Ahora nos vamos por aquí abajo, también otro círculo de esta parte hasta el centro 10, y ahora subimos el círculo 30. Vemos cómo nos está quedando. Perfecto. Ahora vamos a redondear esta esquina, pero esta vez vamos a usar este comando empalme. Seleccionamos, le damos el radio y listo. Por aquí también hacemos lo mismo. Un radio de 5 y aquí también. Listo. Ahora vamos a dibujar en esta parte otro círculo de aquí hacia abajo 10 y
radio del círculo 3.5. Ahora a este círculo lo vamos a mover de aquí para luego moverlo a su posición final de 14. Todo bien hasta ahora. Nos colocamos aquí en superior, movemos un poco y ahora vamos a mover estos dos círculos hacia arriba solo un poco. Ahí vamos a ver, ahí está, perfecto. Ahora este otro círculo, pero hacia la izquierda también solo un poco. Estos nos servirán para realizar los agujeros. Ahora extruimos este y este hacia abajo. Ahora vamos a ver, fíjense. Ahora restamos la grande menos estas tres pequeñas. Y ahí está nuestra pieza. ¿Quién les dijo que era difícil? Colocamos aquí estructura alámbrica y nos vamos por aquí en vista derecha para continuar con nuestro dibujo. Ahora una polilínea, vamos por aquí, 20 hacia abajo, 3 por este lado, 17 arriba, de nuevo 17, 3 y cerramos. Otra polilínea, 8.5, 17, 3, de nuevo 17, 8.5, 3, 20 y cerramos. Verificamos que nuestra polilínea ha cerrado. Ahora movemos esto 8 unidades, que en nuestro caso representa 8 milímetros, ¿cierto? Copiamos estos dos con simetría, aquí eje de simetría, y ahora estos dos vamos a moverlo 15. Desde este punto corremos 15. Vamos a ver cómo nos está yendo. Esto vamos a moverlo, estos, fíjense dónde está, vamos a moverlo aquí en esta parte, aquí. Ahora vamos a extruir estos 4. Seleccionamos y le damos una longitud de 450. Perfecto. Ahora solo nos falta una cosa. Vamos aquí en superior, esta pieza al otro lado, lo vamos a copiar con simetría y ahí está nuestra base. Vamos a ponerlo aquí realista y ahí lo pueden apreciar. Vamos a quitarle la rejilla para que se vea mejor. Ahí está, ahora sí se ve mucho mejor. Y ahora le vamos a crear su capa. Vamos por aquí, nueva capa, le vamos a nombrar base, un color verde, cerramos. Ahora vamos a activar su capa porque está desactivada. Todas estas piezas le vamos a dejar así, individuales o independientes. Seleccionamos y lo enviamos a su capa. Muy bien, entonces por aquí ya tenemos nuestra base y también por aquí ya tengo las medidas, ya está en PDF. Y para los que desean ir practicando o siguiendo con el dibujo, solo tienen que avisarme, mandan su correo de dónde son y les estaré enviando los dos archivos. Sí, muy bien. Entonces en la próxima estaremos dibujando este eje, este de aquí. No se lo pierdan.